Continuamos con el manejo de Proteus. En esta ocasión vamos a ver cómo localizar y utilizar elementos mecánicos tipo interruptores, conmutadores, pulsadores, ¿de acuerdo? Para ello, como siempre, debemos señalar componentes y nos vamos al menú de componentes y en Switch and Relays. Aquí, si pincháis, tenéis todas estas opciones. Vamos a ir viendo cuáles las que nos interesan una por una. El primero que encontramos podéis ver que es Button, pulsador. Si lo elegimos, al colocarlo, veis, nos aparece en posición horizontal. En el caso que quisierais en posición vertical, simplemente tenéis que rotarlo a la posición que queráis. Su acción es simple, la de un pulsador. Si en algún ejercicio quisierais que en principio apareciera cerrado, lo pulsáis aquí. Pero recordad que cuando volváis a darle, recuperará su posición natural, que es abierto. ¿Veis? Entonces, si lo utilizáis así, lo podéis dejar o abierto o cerrado para cuando, dependiendo de cómo lo necesitéis. Recordad que los elementos que aparezcan con el atributo activo significa que podéis simular después a interactuar con ellos en la simulación. Continuemos entonces con los elementos que tenemos. Fijaros, por ejemplo, en un elemento como este. Sería un conjunto de 10 microinterruptores. Imaginaros 10 interruptores muy pequeños, pero encapsulados en un componente. Y si os fijáis, podéis acceder a dos patillas. Vamos a verlo. Lo pasamos o lo ponemos horizontal. Y entonces, fijaros que es como si yo abriera o cerrara cada uno individualmente de estos interruptores. Y fijaros que, por ejemplo, este interruptor accedo a su patilla y a la otra patilla. Para volverlos a poner en su posición de reposo, podéis hacer esto o hacer esto. Pero existe otro modelo. Veis que aquí los 10 elementos son independientes, pero aquí, para que apreciemos bien la diferencia, no existen patillas superiores como aquí, solo hay una. Ahora veremos la diferencia entre uno y otro. Este circuito ya os tiene que resultar familiar. Es el circuito básico que formamos cuando nos encargan un ejercicio en el que hay 4 variables de entrada, en este caso 4 interruptores, que nos han dicho que en abiertos entregan niveles lógicos bajos, 0, pues lo que hacemos es conectar los 4 interruptores de esta forma a través de resistencia, y cuando el interruptor está abierto, en este punto tenemos un nivel bajo, cuando cerramos el interruptor, en este punto tenemos un nivel alto. Y esas son las entradas del circuito digital que correspondan a nuestro problema. Observar que estos 4 interruptores tienen uno de sus terminales unidos a un punto común, que en este caso es alimentación, y que el otro terminal es independiente de los demás. Este terminal A va a su resistencia, este terminal de B va a su resistencia, este terminal de C a la suya y este terminal de D a la suya. Y aquí tenemos 4 puntos de entrada en los que obtendremos los niveles lógicos correspondientes individualmente, dependiendo de que cerremos A, B, C o D. Veamos sin embargo este otro. Disponemos igualmente de 4 interruptores A, B, C y D, pero ahora cada uno nos han especificado que debe de entregar un determinado nivel. Por ejemplo, A en reposo, abierto, entrega un nivel bajo. Por el contrario, B, en reposo, abierto, entrega un nivel alto. Y estos dos interruptores están con una alimentación de más 5 voltios. Por el contrario, C y D están con una alimentación de más 12 voltios. Si prestáis atención, los terminales de los interruptores A, B, C o D no tienen un punto en común. Es cierto que entre B y D tienen un punto en común A más, pero solo esos elementos. Los demás, cada terminal va unido a una parte en concreto del circuito. Veamos cómo implementar los dos circuitos que se nos han mostrado anteriormente. Para ello, primero eliminamos estos elementos,
Si queréis podéis eliminarlo también de esta parte, aunque no sería necesario, pero aprovechamos y veis cómo lo podemos realizar, el eliminar componente que hemos colocado en nuestra zona de elección. Y nos vamos ahora al menú y fijaros, vamos a necesitar 4 microinterruptores con terminales individuales y 4 microinterruptores pero con un terminal común. Empecemos con el primero. 4 microinterruptores, cambiamos de posición y aquí es donde colocaremos nuestra primera resistencia, nuestra segunda, nuestra tercera y nuestra cuarta resistencia, y el punto común lo llevaremos a alimentación. Hemos ampliado la imagen para ver más claramente los elementos que disponemos. Fijaros que cada uno de estos elementos son los interruptores individuales, pero que uno de sus terminales está unido al punto 5. Ahora mismo nos indica que está en la posición de off, es decir, abierto. Si pulsamos en la posición on, cerraríamos el interruptor. Para volver a abrirlo, volvemos a pulsar. Fijaros que otro modo que tenemos de actuar es, como lo hemos hecho ahora, es individualmente, y si pulsáis aquí, veis que los manipulamos en conjunto. En cada uno de estos terminales debemos conectar una resistencia a más. Recordad que la tenemos en el menú de componentes, resistencia, y tomaremos la genérica. Aquí tenemos nuestra resistencia, horizontalmente no nos interesa, la volteamos verticalmente. Si nos estorbara el texto, recordad que lo podemos mover al lado que nos interese. Colocamos la resistencia debajo de este terminal. Hacemos la conexión y ya tenemos. ¿Cómo llevamos este extremo de la resistencia masa? ¿Dónde encontramos masa? Si os venía al menú, aquí en terminales, pues tenéis una serie de terminales y en principio nos interesan dos: Power y Ground. Ground es masa y Power, este terminal, sería alimentación. Terminamos de hacer nuestra conexión. Ya hemos colocado la primera resistencia. Hemos incluido una segunda resistencia. Ya hemos visto cómo poner el texto en un lado contrario al que aparece. Pero imaginaros, como tenemos que poner 4 resistencias, todo esto puede que nos estorbe. ¿De qué otra forma podríamos conseguir que ese texto, en vez de en horizontal, estuviera vertical? De este modo tenemos que ocupa menos espacio. Vamos a repetir el proceso. Clicáis en el texto que queráis y veis en este menú tenéis que lo tenéis horizontal y lo queréis vertical, pues lo ponéis vertical y ahora ya lo colocáis donde queráis. Con el valor podéis hacer lo mismo, ponerlo en vertical, y dejarlo. Este texto, como no aparece escrito cuando lo fuéramos a imprimir, no nos importa, lo dejamos así y ahora ya podemos mover hasta una posición más cómoda la resistencia. Hacemos la conexión pertinente y procederíamos igual con las 2 resistencias que nos quedan. Ya hemos completado nuestro circuito. Vamos a comenzar con la simulación. Y entonces aprovechamos para recordaros que en los circuitos nos aparecen unos puntos de color. Este color nos indica que esta parte del circuito está a nivel bajo. Por el contrario, como aquí tenemos alimentación, tenemos un nivel alto. Si modificáis la posición de los componentes, veis que no aparece aquí ninguna indicación de nivel. Hemos hecho una modificación en esta resistencia. Volvemos a simular el circuito
Y fijaros que ahora aquí sí me aparece, me indica que en este conductor tenemos un nivel alto. En este sigue sin aparecer nada. Si cambiáis la posición del conmutador, del interruptor, perdón, lo volvéis a abrir, os indica que tenéis un nivel bajo. ¿Cómo hemos conseguido que aquí aparezcan los niveles, pero aquí seguimos sin verlo? Paramos la simulación y fijaros, esta primera resistencia ya la hemos modificado. Vamos con la segunda. Si editáis las propiedades, una de las características es que nos indica o que aparece en el simulador es qué tipo de modelo estamos realizando, qué simulación estamos realizando, y por defecto aparece analógica. Si clicáis, elegís digital, ok, vamos a dejar esta sin modificar y volvemos a simular. Y veis cómo en todas las que hemos puesto, que es que en la resistencia queremos simulación digital, aparecen los niveles lógicos. Vamos a completarlo ya, en la última también. Y ahora ya tenemos que en todas las resistencias, y tendremos un 1 y un 0 según abramos o cerremos, ahora mismo los 4 interruptores están en la posición de off, abierto. Si cerramos este, pues tenemos un 1 lógico en este nivel, que era lo que pretendíamos. Para finalizar, nos queda por indicar que este terminal, que recordar que lo hemos obtenido de Power en este menú, es alimentación de circuitos TTL o del circuito que corresponda. Si nos metemos en edición, veis que aquí podemos abrir un menú en el que nos indica si ese terminal queréis que sea masa o alimentación TTL o alimentación de CMOS. Escogemos VCC, que es la designación de alimentación TTL, y ya tendríamos finalizado nuestro montaje. Para realizar el segundo montaje que se nos mostró de una cierta forma de conectar las 4 variables de entrada, utilizamos el otro componente que habíamos diseñado, el de los 4 micro switch, pero con terminales independientes. ¿Veis? Aquí tenemos 2 terminales correspondientes a este microinterruptor, los 2 terminales correspondientes al segundo, los 2 terminales del tercero y así sucesivamente. Ahora simplemente tendríamos que ir conectando donde correspondieran los elementos, o alimentación o resistencia, o llevarlo a masa, lo que creamos conveniente. Fijaros que si conectáramos entre sí estos terminales, y aquí en este terminal conectáramos alimentación, esto que hemos hecho sería equivalente a tener esto, pero obviamente es absurdo. No vamos a hacer esta conexión porque para eso tomaríamos este elemento. Hemos quitado esa conexión que hemos hecho y, por ejemplo, vamos a simplemente a realizar los 2 primeros interruptores, para los cuales tomamos una resistencia, la giramos como hemos hecho anteriormente. Este terminal de la resistencia lo llevamos a masa, este terminal lo conectamos con este, y a este punto tenemos que conectar alimentación, con lo cual el primer interruptor, que sería A, estaría conectado como está representado en el circuito. Para el interruptor B, que supongamos que es este, tenemos que el interruptor va a masa. Ponemos, por ejemplo, el terminal de masa aquí, hacemos la conexión pertinente, necesitamos una resistencia, la resistencia vendría conectada a este terminal y este extremo de la resistencia lo conectaríamos aquí. Tenemos 2 opciones: o cableamos hasta aquí o ponemos otro terminal de alimentación conectado aquí. Tendríamos esta distribución, por ejemplo, y así seguiríamos con todos los elementos.
Vamos a dejar sin terminar las conexiones de del tercer y cuarto interruptor y vamos a iniciar la simulación. Y aquí os mostramos que es importante que recordéis, si aparece un punto rojo en alguna parte del circuito, por ejemplo aquí, significa que esa línea, este punto de tensión, está a nivel alto. En azul sería que está a nivel bajo. Y por ejemplo, fijaros que en esto aparece en gris. Eso significa que esos niveles lógicos no están garantizados, no están determinados. Aquí fijaros que no aparece nada, porque recordad que hemos conectado estas resistencias, al igual que aquí, tampoco aparece nada, hemos conectado estas resistencias, pero no hemos indicado que deben de trabajar en una simulación de un circuito digital. Paramos la simulación, entramos en edición del componente, elegimos resistencias digitales, volvemos a iniciar la simulación y ahora sí aparecen en todos los sitios, en todos los terminales que correspondan a los niveles lógicos que están garantizados. Hemos empezado viendo que tenemos pulsadores y microinterruptores. ¿Qué otros elementos tenemos? Recordad que siempre nos interesan buscar los elementos que podamos simular activamente. Todos estos que aparecen aquí son relés. Vamos buscando para abajo. Aquí, por ejemplo, en digital no lo vamos a emplear, pero en otras aplicaciones puede que os sirva. Tenéis un jumper. Seguro que con don Marcelo utilizaréis muchos terminales de ese tipo o pines de ese tipo. Seguimos. Tenéis, que no vamos a llegar a ese extremo, distintos teclados activos. Y llegamos a, por ejemplo, un conmutador de 2 posiciones doble. Aquí lo tenéis y es muy simple, podéis cambiar la posición de ambos, de los dos simultáneamente. Si quisierais uno individual, pues simplemente debemos de buscarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos distintos modelos. Tenéis un conmutador individual, pero de 3 posiciones, un conmutador individual de 2 posiciones, un interruptor simple, y veis que tenéis otro, hemos señalado otro que tiene la misma simbología. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Fijaros que aquí nos indica que este switch, que ese interruptor, es de acción momentánea, mientras que este otro es de acción permanente. Vamos a coger uno, vamos a ponerlo y después tomamos el otro. Y aquí tenemos el otro. Observar que nos indica que uno es de acción momentánea, pero el otro no. Vamos a hacer un zoom en la imagen para que veamos bien. Podemos ponerlo verticalmente. Aquí uno junto a otro y veréis el efecto que tiene. Este es el de acción fija. Si le dais, permanece cerrado. Si le dais, permanece abierto. Por el contrario, fijaros en el de acción momentánea. Si mantenéis clicado el ratón, estará cerrado el interruptor, pero cuando dejéis de clicar, se abrirá. Este, por el contrario, clicáis una vez y se mantiene cerrado o se mantiene abierto. También podemos actuar sobre estos dos mandos. Al actuar sobre este, por el contrario, lo cierra. Si actuáis así, es momentánea la acción. Ya hemos visto la diferencia entre un componente y otro, y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos modificar el nombre para ponerle una identificación que nos resulte
más cómoda para el circuito que estemos trabajando. Si nos metemos en editar las propiedades del componente, veis que tenemos dos referencias. Uno es el valor que ha asignado Protego al componente y otro la referencia. Suponer que este elemento queremos simular que sea un determinado sensor, pues ponemos sensor A, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos esto que sí nos puede resultar más cómodo. ¿De qué otra forma podemos conseguir que el texto no estorbe? Podemos modificarlo para este lado. Vamos a quitar este para que no nos moleste, o ponerlo, por ejemplo, en este lado. Este texto no lo podemos modificar, pero ¿cómo podemos conseguir que este no aparezca? Volvemos a entrar en las propiedades del componente y esta designación clicamos aquí, de modo que este término o este párrafo o este texto permanecerá oculto. Ya no está. Veis que está en un tono más claro, significa que cuando imprimáis el dibujo del esquema que estáis haciendo, esto no aparecerá. Igual podríamos hacer aquí. Escribimos sensor B, ocultamos el segundo texto y ahora decidimos, decidimos que aparezca en vertical. Hasta ahora hemos visto cómo emplear distintos elementos para simular las variables de entrada, pulsadores, interruptores, conmutadores. También hemos visto las sondas que nos indican que en tal patilla ponemos nivel bajo, nivel alto. Y de momento para la salida de nuestro circuito empleábamos igualmente sondas. Si nos pidieran colocar en algún circuito un diodo LED que identifique el estado, un diodo que se encienda o que se apague, para ello lo que tendríamos que hacer es, vamos a componente, optoelectrónica, y aquí nos aparecen todos los referentes a optoelectrónica, autoacopladores, diodos LED, display, pantallas de distinto tipo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un display de 7 segmentos. Pues buscamos recordar siempre los activos. Por ejemplo, aquí tenéis un diodo bicolor y aquí tenéis los 4 diodos más simples: amarillo, rojo, verde o azul. ¿De acuerdo? Imaginamos que nos han pedido un diodo verde, pues tomamos el diodo verde y aquí lo tenemos. Como en algún momento nos habrán explicado, debemos recordar que un diodo LED siempre debe tener una resistencia limitadora que lo acompañe. Para conectarlo ya sabemos cómo es. Vamos a menú de componentes, buscamos resistencia genérica, conectamos nuestra resistencia, la ponemos en la posición que queramos y unimos el cátodo, o también podemos hacerlo desde el ánodo, con la resistencia. Pero recordar que si estamos simulando circuitos digitales, el tipo debe ser digital y el valor para los circuitos TTL, una resistencia real, si realmente lo montáramos, una resistencia de 10K es muy elevado. ¿Cómo lo modificamos? Pues en este parámetro de resistencia escribimos, por ejemplo, 330. Eso nos está diciendo que esta resistencia es de 330 ohmios. Vamos a terminar nuestro circuito para que veáis el efecto de la simulación. Conectaremos aquí un interruptor que abriremos, cerraremos nuestro capricho, alimentaremos el circuito, este terminal lo llevaremos a más. Nos vamos a componente. En vez de buscar en switch relés como hemos hecho antes, si recordamos la designación, pues podemos, por ejemplo, escribir aquí la designación o el principio de la designación y nos aparecerá aquí. Conectamos, giramos el componente, unimos este terminal con este, vamos a por masa, alimentación y simulamos el circuito. Nos indican los niveles lógicos que tenemos, las distintas conexiones del circuito. Si el interruptor está abierto, obviamente el diodo LED no está alimentado.
Si lo cerramos, el diodo se enciende. Paramos la simulación. Para modificar la designación es como hemos visto hasta ahora. Entramos en editar el componente, ponemos el nombre que queramos. Si no queremos que esto aparezca, lo ocultamos y ya tenemos el texto. Y recordar que el texto lo podemos poner en vertical donde queramos. Habéis visto en este vídeo cómo utilizar distintos elementos para simular las entradas, interruptores, pulsadores, lo que corresponda, y aparte de las ondas que ya hemos visto anteriormente, cómo emplear diodos LED para visualizar el estado de una determinada o de varias salidas. Recordad que es importante cuando estéis simulando circuitos digitales e incluyáis resistencia, modificar en el menú de edición del componente que la resistencia sea para un circuito digital. Y que cuando estéis simulando, aparte del propio estado que os indiquen los diodos LED, podéis verificar el estado de los niveles lógicos en las distintas partes del circuito con las señalizaciones de color que nos indica el Proteo. Si el azul era nivel bajo, el rojo era nivel alto, y cuando aparece un color gris significa que el estado ahí no se puede garantizar ni que sea bajo ni que sea alto.